Literatura uno, mito. Ya con anterioridad habíamos trabajado lo que eran los subgéneros del género eh, épico narrativo. Habíamos trabajado con la fábula, la leyenda, la epopeya y hoy vamos a trabajar con lo que va a ser el mito. En el caso del mito, sí es importante recalcar que es un relato de carácter ficticio que en su mayoría nos va a intentar explicar cuáles van a ser los orígenes de las cosas, ¿sí? Dicen que el mito se desarrolla para explicar lo inexplicable y entonces pareciera ser que esto es así, ¿no? Entonces nos va a intentar explicar el origen de las cosas y que ese origen de las cosas tiene que ver con algunas cuestiones que constituyen lo que va a ser una tradición del bien y del mal. Por lo tanto, puede ser un relato ficticio donde el tiempo para el mito va a ser atemporal. ¿A qué nos referimos cuando el mito es atemporal? En que no tiene un tiempo en específico. Se puede especificar un lugar, un escenario, y todo, pero al final de cuentas, el tiempo no está muy determinado dentro del mito. No es como la fábula que lo determinan ciertos espacios, ciertos lugares, o en el caso de la leyenda que lo ubicamos mediante el lugar de origen, según la tradición oral, o en la epopeya. En el caso del mito, no, el mito es atemporal, no tiene un tiempo en específico, siempre está actualizado, siempre está de acuerdo a ciertas cuestiones. Entonces, por esa razón, también es importante entender que los personajes del mito siempre van a ser personajes divinos o sagrados, en su mayoría van a ser dioses o semidioses. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los mitos siempre se van a tratar temas muy específicos, que ahorita los vamos a ver en el caso de los tipos de mitos, en donde la tradición oral siempre va a colocarle ciertos elementos simbólicos que determinen ese mito, que le den una gran funcionalidad al mito. Entonces, sí es importante que entendamos que el mito, al igual que los textos anteriores, la epopeya, la fábula y la leyenda, el mito sigue siendo parte de una cultura popular porque se va a transmitir también de generación en generación, es parte de la tradición oral de una comunidad o de una sociedad, donde puede tener esa facilidad para poder moralizar a las personas de acuerdo a lo que se quiere transmitir dentro de ese mito. Y es así como, dependiendo de las características de los que uno quiera transmitir, los mitos se van a clasificar en cosmogónicos, que tienen que ver con la visión del mundo. Eh, Recordemos que cosmos es visión, la forma en la que estos se relacionan con los pueblos y los orígenes. Después vamos a tener mitos teogónicos, este, que tienen que ver con, bueno, pueden ser teogónicos o teológicos, ¿no? Entonces son prácticamente o tienen una relación con el otro. Entonces Teo es, recordemos que es Dios, ¿no? Entonces tiene que ver con el origen de los dioses, en sus formas naturales en un mundo, pues. Entonces eso tiene que ver con los mitos, teogónicos. Los mitos antropogénicos, pues tienen que ver con el origen del hombre, en cómo se originó el hombre, de dónde viene, cómo surgió, cómo es que está en la tierra, de ese tipo. Y los mitos morales, pues son los que refieren a lo que va a ser el bien, ¿sí? Y el mal. Entonces, bajo esos postulados están los mitos morales, que son los más ocasionales, ¿no? Y por el otro tenemos a los mitos fundacionales, en donde nos indican cómo es que se fundó una ciudad, cómo se originó una comunidad, cómo se inició tal lugar. Entonces, sobre eso están los mitos. Entonces, por eso yo aquí les anotaba en la imagen, una imagen de los aztecas
con el águila en un nopal y devorando una serpiente, ¿no? Como una los mitos fundacionales de México. Y por último, los escatológicos que refieren a las formas de cómo se originan ciertas circunstancias, cómo se terminan algunos momentos, algunos fenómenos. Y esos serían los mitos o los diferentes tipos de mitos que podemos encontrar. En nuestra antología que tenemos en casa, en su antología vienen diferentes tipos de mitos. En este caso está en la página 24 un mito que se llama Narciso, que habla acerca del dios o del semidios, este, que pues prácticamente habla sobre cómo era de hermoso, digamos que este ser que es Narciso y que al momento en que se refleja en el agua pues tiene ahí un pequeño momento, un desajuste de su momento en donde se ve obsesionado con sí mismo, se ve emocionado, enamorado de sí mismo, tiene un problema ahí, digamos que emocional, y entonces de eso trata nuestro mito. Pero bueno, ya ustedes lo van a leer con más calma, para poder definir o responder lo que está en su antología. Y después, pues van a ustedes de leer su texto del mito de Narciso, le dan lectura y contestamos las preguntas que están dentro de su página 24 y que terminan en la página 25. Hay cuestiones que ustedes tienen que responder, tendrán que investigar el significado de los nombres que aparecen dentro del mito y después investigar el significado de 5 nombres de sus compañeros para definir qué significado tienen, cuál es su origen, y eso sería todo. Entonces, les pido de favor que recuperemos toda esta información, lo pasemos en limpio, igual los tipos de mito. En el caso de los tipos de mitos, sí, que los busquen su definición de cada uno, ya se los di a grandes rasgos, pero sí es importante que ustedes también los identifiquen y los tengan con ustedes en un apunte. Y por último, leemos nuestro texto del mito de Narciso y contestamos las cuestiones que vienen al final. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en la próxima sección.